distinguidas autoridades del Instituto Tecnoecuatoriano, doctor Germán Paz, queridos docentes, compañeros, compañeras, público en general. Reciban un cordial y atento saludo de todos quienes conformamos el aula 10 del N2. Primero, palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Eva Morales, presidenta del curso. El conocimiento nos hará libres, Sócrates. Queridas autoridades, docentes, compañeros, público en general, quiero darles la cordial bienvenida a la realización de este magno evento organizado por el curso N2 de este noble instituto. A la vez realzar la presencia de cada uno de ustedes porque da un realce a este magno evento. También quiero agradecerle al doctor Paz por la oportunidad que nos brinda de vivir esta experiencia tan maravillosa. Muchas gracias a todos. Los pensamientos que elegimos tener son las armas que nos servirán para luchar. Hoy, 27 de julio del 2017, todos quienes conformamos el aula 10 del N2 queremos compartir con ustedes el trabajo que conjuntamente y bajo la acertada dirección del doctor Germán Paz Almeida hemos realizado. Segundo, ofrecimiento del acto a cargo del doctor Germán Paz. Bueno, distinguidas autoridades de esta honorable institución, queridos alumnos, señores estudiantes, el artículo 1 del Código Civil manifiesta que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. En aplicación de esta norma legal invocada, los alumnos de este honorable curso han preparado una audiencia de juzgamiento de un delito de tránsito que se encuentra tipificado en el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal. La cosa novedosa de esta audiencia es que no es un caso real, es un caso inventado con la dirección de mi persona, en la cual los alumnos han puesto todo su contingente para que esta noche de clausura de esta importante materia salga en beneficio de todos ustedes, queridos alumnos, la cual va a dejar un precedente. Hemos escuchado, señores estudiantes, en estos últimos 15 días, que la negligencia, la impericia, la imprudencia, la inobservancia de las leyes de tránsito han ocasionado infracciones de tránsito en la cual han existido más de 20 muertos en 15 días, señores estudiantes. Esta audiencia es para que todos ustedes, en el momento que obtengan su licencia de conducir profesional, tomen las precauciones necesarias para que ninguno de ustedes, y estoy seguro, señores estudiantes, gracias a mis enseñanzas, no van a estar sentados como acusados de un delito de tránsito. Señores estudiantes, autoridades, aquí está lo enseñado en esta importante materia que va a ser el pilar cuando ustedes obtengan el tipo de licencia de conducir profesional. Gracias, señores estudiantes. Las personas exitosas son aquellas que se levantan y buscan las circunstancias adecuadas, y si no las encuentran, las crean. Tercero, dramatización de un delito de tránsito tipificado en el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal. Con ustedes, mis compañeros. Muchas gracias. Por favor, todos se ponen de pie para recibir al señor juez.
pase el procesado. Gracias. Soy el doctor Michael Alexander Carrillo Cervantes, juez de delitos de tránsito del sector de La Pradera, competente para sustanciar esta audiencia de juzgamiento. Guardar silencio, silenciar los teléfonos celulares. Queda totalmente prohibido filmar y o tomar fotografías. La única autoridad facultada para grabar esta audiencia es de esta judicatura. Empezamos. Señorita secretaria, verifique que se encuentren todos los sujetos procesales. Fiscal doctor Stalin Modesto Riofrío Jaime. Presente, señor juez. Procesado señor Patricio Javier Corellia Estrella. Presente, señor juez. Abogada del procesado doctora Pamela Alexandra Flores Yantú. Presente, señor juez. Doctor Juan Carlos Ceballos Vilapanta. Presente, señor juez. Víctima número 1, señorita María José Chávez Chaquinga. Presente, señor juez. Doctor Wilson Giovanni Ramírez Chamba. Presente, señor juez. Víctima número 2, señor David Fernando Presente, Jacome señor juez. Paredes. Doctor Pablo Fernando Capello Bravo. Presente, señor juez. Víctima número 3, señor César Alberto Villaco Hidalgo. Presente, señor juez. Señor agente de tránsito Stalin Adrián Beltrán Avilés. Presente, señor juez. Señor agente de tránsito Mauro Alejandro Pichucho Julias. Presente, señor juez. Señor policía Francisco Eduardo Collantes Freire. Presente, señor juez. Señor policía William Santiago García Bisuete. Presente, señor juez. Médico legista doctor Cristian Javier Peñafiel Sangopanta. Presente, señor juez. Paramédico señor Santiago Hernán Paucar Quilca. Presente, señor juez. Perito señor Christopher Vicente Martínez Favara. Presente, señor juez. Primer testigo señora Eva Morales Reina. Presente, señor juez. Segundo testigo señora Sandra Marisol Panchi Moreno. Presente, señor juez. Tercer testigo señor Oscar Lenín González Juan Luisa. Presente, señor juez. Todos los sujetos procesales se encuentran presentes, señor juez. Señorita secretaria, por favor proceda a leer el parte policial. Con un cordial saludo pongo a su conocimiento, señor fiscal, que encontrándonos en servicio en la jefatura Eugenio Espejo de 11 a 19 horas 30, el día lunes 17 de julio de 2017, siendo aproximadamente las 19 horas con 10 minutos, por pedido del ECU 911, nos trasladamos a la avenida La Prensa y Luis Tupiño, sector La Florida, a verificar un accidente de tránsito de tipología choque lateral angular y estrellamiento contra un poste de alumbrado público. Al llegar al lugar tomamos contacto con los señores policías William Santiago García Bisuete y Francisco Eduardo Collantes Freire, quienes se encontraban con la documentación de los involucrados, ya que los ocupantes de los vehículos se encontraban siendo atendidos por el personal de salud del Cuerpo de Bomberos al mando del paramédico Santiago Hernán Paucar Quilca, quien dio los primeros auxilios a las víctimas, Luis Mario García López, Ernesto Javier Chávez Luna y María de los Ángeles Jacome Campoverde, los cuales, dado la gravedad en la que se encontraban, fueron trasladados a la clínica Villaflora, quienes eran los acompañantes del vehículo de placas POM 0740, los mismos que fallecen a las 3 horas de haber sido trasladados a ese centro de asistencia médica. En lo que concierne al conductor del otro vehículo de placas XCA 0593, estaba siendo conducido por el señor Patricio Javier Corellia Estrella. A este se le da el alta por no haber tenido lesiones de consideración. A los conductores de los vehículos se les realiza la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Se realizó una investigación en el lugar de los hechos con testigos, los cuales supieron manifestar que el señor Patricio Javier Corellia Estrella condujo su vehículo a exceso de velocidad en contravía, impactando al vehículo del señor Luis Mario García López. Al señor Patricio Javier Corellia Estrella, el mismo que colaboró con el procedimiento legal, le trasladamos a la unidad de flagrancia del sector de La Pradera y se realizó la entrega a las autoridades competentes del trámite de ley, al cual se le leyó en legal y debida forma los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. Acompaña en parte policial la siguiente documentación:
licencia de conducir tipo B, matrículas de los automotores actualizadas, cédulas de ciudadanía de todos los involucrados en el accidente de tránsito, prueba del coche cuyo resultado fue negativo. Hasta aquí la lectura del parte policial, señor juez. Gracias. Señor Patricio Javier Corella Estrella, póngase de pie junto a su abogada patrocinadora. Usted tiene un abogado particular que lo defienda. Tiene derecho a guardar silencio según lo dictamina el artículo 77, numeral 7º, literal B de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta que su persona tome su declaración. Tomen asiento. Se le concede la palabra al señor fiscal para que exponga la teoría del caso. Gracias. Señor juez, señorita secretaria, abogado de las víctimas, señorita abogada, conforme lo determine el artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal, mi teoría del caso es la siguiente. El día lunes 17 de julio del 2017, siendo exactamente las 19 horas con 10 minutos, por pedido del EQ 911, se trasladan a la avenida La Prensa y Luis Tufiño a verificar un accidente de tipología choque lateral angular y estrellamiento contra un poste de alumbrado público. Llegando al lugar del accidente, toman contacto con los policías William Santiago García Bisuete y Francisco Eduardo Collantes Freire, quienes se encontraban con la documentación de los accidentados, los cuales, por la gravedad de las heridas, fueron trasladados a la clínica Villaflora. Con relación al conductor del otro vehículo de placas XCA 0593, conducido por el señor Patricio Javier Corella Estrella, se le da el alta por no tener heridas de consideración. A los dos conductores se les hace el examen de alcoholemia, la cual nos da un resultado negativo. Con los antecedentes antes dispuestos, probaré mi teoría del caso y demostraré que la conducta del señor Patricio Javier Corella Estrella se adecua al artículo 377, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí mi primera intervención, señor juez. Gracias, tome asiento. Se le concede la palabra al abogado patrocinador del primer acusador particular. Gracias, señor juez. Señor juez, señorita secretaria, señor representante de la Fiscalía, colegas, autoridades y público presente. Señor juez, yo me adhiero en su totalidad a lo manifestado por el señor fiscal en su primera intervención. Muchas gracias. Se le concede la palabra al abogado patrocinador del segundo acusador particular. Gracias, señor juez. Señor juez, señorita secretaria, compañeros, autoridades públicas presentes. Yo me adhiero totalmente a lo expuesto por Fiscalía en su primera intervención. Gracias, señor juez. Se le concede la palabra al abogado del tercer acusador particular. Señor juez, señorita secretaria, señor fiscal, autoridades, comparto completamente lo expuesto por el señor fiscal en su primera intervención. Gracias. Se le concede la palabra a la abogada patrocinadora del procesado para que exponga la teoría del caso. Señor juez, señorita secretaria, colegas abogados particulares, autoridades, compañeros públicos presentes. Señor juez, mi teoría del caso es la siguiente. En primer término, mi defendido mantendrá como escudo protector la presunción de inocencia tipificada en el artículo 5, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. En esta primera intervención probaré mi teoría del caso con la prueba documental, testimonial y pericial. Probaré además que mi defendido no tuvo nada que ver con el accidente de tránsito, sino más bien fue culpa del conductor, señor José Luis García López, que conducía el vehículo de placas POM 0740 y quien fue el responsable del accidente de tránsito. En esta audiencia de juzgamiento no se podrá probar el nexo causal determinado en el artículo 455 de la ley de la materia, con lo que probaré la inocencia de mi defendido. Hasta aquí mi primera intervención, señor juez. Gracias. Una vez que se ha escuchado la teoría del caso de los sujetos procesales, se abre el debate de la prueba. Se le concede la palabra al señor fiscal para que presente las pruebas.
Gracias. Señor juez, en esta mi segunda intervención, el artículo 498 del Código Orgánico Integral Penal hace una clasificación en el documento, en la pena y en la pericia. Señor juez, voy a hacer uso de la prueba testimonial y solicito que a través de Secretaría se haga pasar al señor agente de tránsito Stalin Beltrán Avilés. Señorita secretaria, por favor haga pasar al primer agente de tránsito. Señor agente de tránsito Stalin Beltrán, acompáñeme, por favor. Todos ponerse de pie que voy a tomar el tránsito. Permítame su documento, por favor. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Beltrán Avilés Stalin Adrián, ¿Cuál es su edad? 20 años, ¿Cuál es su nacionalidad? ecuatoriano, ¿Cuál es su estado civil? soltero, ¿Cuál es su ocupación? agente de tránsito, ¿En qué lugar domicilia? sector ecuatoriano, ¿Cuál es su religión? católico. ¿Conoce las penas de perjurio? Sí, señor juez. Levante la mano derecha. Jura decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, señor juez. Tomen asiento. Señor fiscal, procede a interrogar a la gente. Gracias. Señor agente de tránsito Stalin Adrián Beltrán Avilés, relate lo sucedido el día 17 de julio del 2017. Responda, por favor. Como lo mencionan en parte, por parte de la Secretaría, que el señor Patricio Javier Corella estuvo conduciendo su vehículo de placas XCA 0593 en contravía y exceso de velocidad, la cual impacta al carro del vehículo de placas POM 0593 al señor Luis Mario García López, siendo que las víctimas de los ocupantes estaban siendo atendidos por el Cuerpo de Bomberos al mando del paramédico Santiago Clica, la cual a estas víctimas se les traslada a la clínica Bioflora dado la gravedad en que se encontraban, a la misma que fallecen a las 3 horas de haber sido trasladados a la casa de asistencia médica, siendo que le concierne al conductor del vehículo de placas POM 0593, el señor Patricio Javier Corella, se le da de alta por no tener lesiones de gravedad. A los dos conductores de los vehículos se le hace la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Al realizar una investigación previa con testigos, nos supieron manifestar que el señor Patricio Javier Corella condujo su vehículo en contravía y exceso de velocidad, la cual impacta al vehículo del señor Luis Mario. Siendo así, digo toda la verdad en mi primera intervención, señor juez. Continúe, señor fiscal. Señor agente de tránsito, al momento del accidente, ¿cuántas personas se encontraban presentes? Responda, señor Beltrán. 5, señor juez. Señor agente de tránsito Stalin Beltrán, ¿qué le supieron manifestar estas personas? Conteste, señor agente, por favor. Como lo mencionaba, estas personas me supieron manifestar que el señor Patricio Javier Corella condujo su vehículo en contravía y exceso de velocidad. ¿Tiene alguna pregunta? No más preguntas, señor juez. Gracias, tome asiento. Doctor Ceballos, procede a interrogar al señor agente. Gracias, señor. Señor agente de tránsito, usted mencionó anteriormente que el señor Javier Patricio Corella Estrella colaboró voluntariamente. Dígame usted, ¿en qué momento colaboró ya que estaba siendo atendido por la Cruz Roja? Responda, por favor. Al momento del lugar nos encontramos, nos acercamos donde estaba siendo atendido el señor Patricio Javier Corella Estrella por el mando del paramédico Santiago Clica, a quien consultamos si estaba en capacidad de responder algunas preguntas, siendo así con una respuesta positiva si le procedimos del caso, señor juez. Señor agente de tránsito, pero ¿en qué momento el señor Javier Corella colaboró con la justicia? Conteste, señor Beltrán. El señor Patricio Javier Corella Estrella colaboró con la justicia en el momento en que presentó voluntariamente sus documentos respectivos. Esto se refiere a licencia o matrícula vehicular, señor juez. ¿Tiene alguna otra pregunta? No más preguntas, señor juez. Gracias, tome asiento. Doctor Ramírez, ¿tiene alguna pregunta para el señor agente? Ninguna pregunta, señor juez. Gracias. Doctor Capello, ¿tiene alguna pregunta para el señor Beltrán? Sin preguntas, señor juez. Gracias.
Doctora Flores, abogada del procesado, por favor, procede a interrogar. Señor agente de tránsito, al receptar los datos de la llamada del ECU 911, ¿correspondían al señor Patricio Javier Corella? Conteste, por favor. Sí, señor juez. Al acercarse al lugar de los hechos, ¿cuál fue la actitud de mi defendido? ¿Puede explicar cómo colaboró el señor Patricio Corella? Responda, señor Beltrán. Como mencioné anteriormente, la actitud del señor Patricio Corella fue una actitud pacífica y colaboró voluntariamente con la entrega de los documentos. Al verificar la documentación del señor Corella, ¿registraba alguna anomalía, señor agente de tránsito? Conteste, señor Beltrán. No, señor juez. Al realizar la verificación de los hechos, ¿las víctimas usaban cinturón de seguridad, señor agente de tránsito? Responda, por favor. Como lo pudimos observar con mi compañero, ninguna de las tres víctimas usaba el respectivo cinturón de seguridad, señor juez. ¿Tiene alguna otra pregunta? Una última pregunta, señor juez. Proceda. Al verificar los vehículos, ¿qué tipo de sustancias encontró, señor agente de tránsito? Conteste, por favor. En el vehículo del señor Patricio Corella, de placas XCA 0593, se evidenció una botella de agua. Al otro vehículo del señor Luis Mario García, de placas POM 0740, se evidenció 2 botellas de alcohólica, señor juez. Hasta aquí mis preguntas, señor juez. Gracias. Sin más preguntas, regrese a su lugar habitual, por favor. Gracias. Señor fiscal, proceda con la prueba. Gracias. Señor juez, solicito que a través de secretaría se haga pasar al señor agente de tránsito Mauro Pichucho. Señorita secretaria, por favor, haga pasar al segundo agente de tránsito. Señor agente de tránsito, Mauro Pichucho, venga conmigo, por favor. Gracias. Todos ponerse de pie que voy a tomar el juramento. Dame sus documentos, por favor. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Mauro Alejandro Pichucho Julias, ¿Cuál es su edad? 30 años, ¿Cuál es su nacionalidad? ecuatoriano, ¿Cuál es su estado civil? casado, ¿En qué lugar domicilia? en el centro histórico, ¿Cuál es su religión? católico, ¿Cuál es su ocupación? agente de tránsito. ¿Conoce las penas de perjurio? Sí, señor juez. Levante su mano derecha. Jura decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, señor juez. Tomen en serio. Señor fiscal, procede a interrogar. Señor agente de tránsito Mauro Pichucho, relate lo sucedido el día lunes 17 de julio del 2017. Por favor. Señor juez, me adhiero en totalidad a las palabras expuestas, al relato expuesto por parte de mi compañero. ¿Tiene alguna otra pregunta? No más preguntas. Gracias, tome asiento. Doctor Ceballos, procede a interrogar al señor agente. Gracias, señor juez. Señor agente de tránsito, siendo usted quien realizó la prueba del narcocheck, dando esta como negativo, ¿procedió usted con la prueba del narcotec y cuál fue el resultado? Responda, por favor. A nuestra llegada al lugar, pues nosotros evidenciamos la colaboración del señor Corel en el momento de manera voluntaria realizarse la prueba del alcohol. Según nuestros protocolos, no es necesario hacer la prueba a la que se refiere el doctor, debido a que no existían las razones y los argumentos para realizar la misma. Cabe mencionar que salió negativo en la prueba del alcohol. Eso quiere decir que no se puede evidenciar si es que estuvo bajo otras sustancias psicotrópicas. Así es, no era necesario, nosotros no consideramos necesarios. ¿Tiene alguna otra No pregunta? más preguntas, señor juez. Gracias. Doctor Ramírez, ¿tiene alguna pregunta para el agente? Sin preguntas, señor juez. Gracias. Doctor Capelo, ¿tiene alguna otra pregunta para el señor agente? Sin preguntas, señor juez. Gracias. Doctora Flores, por favor, procede a interrogar al señor Pichucho. Señor agente de tránsito, ¿el señor Patricio Javier Corella tuvo alguna resistencia a la prueba de alcohol? Responda, por favor. No, señor juez. Como hemos venido informando, él no en ningún momento puso resistencia a realizarse la prueba. Gracias. Sin más preguntas, regrese a su lugar habitual, por favor. Señor fiscal, proceda con la prueba. Gracias. Señor juez, solicito que a través de secretaría se haga pasar al señor paramédico Santiago Hernán Baucar Quilca. Señorita secretaria, por favor, haga pasar al paramédico.
Todos ponerse de pie que voy a tomar el juramento. Permítame su documento, por favor. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Santiago Hernán Paucar, ¿Cuál es su edad? 28 años, ¿Cuál es su nacionalidad? ecuatoriano, ¿Cuál es su estado civil? casado, ¿Cuál es su ocupación? paramédico, ¿En qué lugar domicilia? en la Marta Ucán, ¿Cuál es su religión? católico. ¿Conoce las penas de perjurio? Sí, señor juez. Levante su mano derecha. Jura decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, señor juez. Tomen asiento. Señor fiscal, procede a interrogar. Gracias. Señor Santiago Hernán Paucar Quilca, relate lo sucedido el día 17 de julio del 2017. Responda, por favor. Al momento de llegar al lugar del accidente, aproximadamente a las 19 horas, nos encontramos con un accidente de dos vehículos. En un vehículo se encontraba una persona afuera sobre la calzada. Esta persona presentaba un trauma cráneoencefálico, un trauma torácico, hematomas y escoriaciones a nivel del cuerpo. No más preguntas, señor juez. Gracias, tome asiento. Doctor Ceballos, ¿tiene alguna pregunta para el señor paramédico? Ninguna pregunta, señor juez. Gracias. Doctor Ramírez, ¿tiene alguna pregunta para el señor paramédico? Me adhiero a las preguntas del fiscal. Gracias. Doctor Capello, ¿tiene alguna pregunta para el señor paramédico? No, señor juez, ninguna pregunta. Doctora Flores, por favor, procede a interrogar al señor Paucar. Señor Paucar, en el parte policial consta que el accidente fue registrado en la Avenida de la Prensa. ¿Por qué las víctimas fueron trasladadas a la clínica Villaflora? Conteste, por favor. En el momento que acudimos al lugar del accidente, después de haberles dado los primeros auxilios a las personas, informo a Central 911 sobre la condición y el estado de los mismos. Y solicito a cuál casa de salud más cercana al área del accidente se les puede llevar para que sean atendidos. Por lo cual recibo una respuesta del operador de turno que no hay casas disponibles de salud en el área. Entonces me informan y me disponen llevarlos a la casa de salud de la Villaflora. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Preguntas más, por favor. Al acercarse al brindar los primeros auxilios, ¿usted pudo verificar que las víctimas usaban cinturón de seguridad, señor Santiago Paucar? Responda, por favor. Los ocupantes del vehículo con placas POM 0740 se encontraban sin cinturón y el ocupante del otro vehículo sí se encontraba con el cinturón, señor juez. Una pregunta más, señor juez. Al brindar los primeros auxilios a la víctima, señora María de los Ángeles Jácome, ¿en qué estado se encontró, señor? Conteste, por favor. Como les decía, al momento de llegar al accidente se encontró a la señora María de los Ángeles afuera del vehículo sobre la calzada y ella tenía traumas, un trauma cráneoencefálico y un trauma torácico, así como también hematomas, escoriaciones y golpes contundentes al nivel de extremidades superiores e inferiores. Gracias. Antes de continuar con las preguntas, se puede evidenciar que hay una contradicción entre lo que manifiesta la Agencia Metropolitana y por parte de bomberos. Como manifestó el anterior agente, que ningún ocupante poseía el cinturón de seguridad y usted manifiesta que sí. ¿Se afirma en lo dicho? Sí, señor juez. Gracias, tome asiento. Señor fiscal, proceda con la prueba, por favor. Señor juez, solicito que a través de secretaría se haga pasar al señor médico legista Cristian Peñafiel. Señorita secretaria, por favor, haga pasar al médico legista. Doctor Cristian Peñafiel, acompáñeme, por favor. Todos ponerse de pie que voy a tomar juramento. Dame su documento, por favor. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Peñafiel Zacopanca, Cristian Caguiazo. ¿Cuál es su edad? 22 años, ¿Cuál es su nacionalidad? ecuatoriano, ¿Cuál es su ocupación? médico legista. ¿Cuál es su estado civil?
¿En qué lugar domicilia? ¿Cuál es su religión? ¿Conoce las penas de perjurio? Levante su mano derecha. ¿Puede decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, señor. Gracias, tomen asiento. Se le concede la palabra a la Fiscalía para que presente la prueba. Señor médico legista Cristian Peña Friel, ¿qué tiempo usted emite informes de autopsia? Responda, por favor. Hace 3 años, señor juez. Diga el que declara si usted realizó la autopsia a Ernesto Javier Chávez Luna, María García López y María de los Ángeles Jacome Campoverde. Conteste, doctor Peñafiel. Sí, señor juez. En el informe de la autopsia, el señor Luis Mario García López tenía un paro cardíaco, señor juez. El señor Ernesto Javier Chávez Luna se encontraba con una hemorragia interna y la señorita María de los Ángeles Jacome Campoverde se encontraba con un trauma craneoencefálico, señor juez. ¿Y alguna otra pregunta? No más preguntas, señor juez. Gracias, tome asiento. Doctor Ceballos, ¿tiene alguna pregunta para el médico legista? Ninguna pregunta, señor juez. Gracias. Doctor Ramírez, ¿tiene alguna pregunta para el doctor Peñafiel? Ninguna pregunta. Gracias. Doctor Carrero, ¿tiene alguna pregunta para el señor médico legista? Sin preguntas, señor juez. Doctora Flores, por favor, procede a interrogar al médico. Señor médico legista, explique si al momento de realizar la autopsia a los cadáveres evidenció restos de alcohol en las víctimas y qué grado presentaban los ahora auxilios. Conteste, doctor Peñafiel. El señor Luis Mario García López se encontraba con 0 grados de alcohol. El señor Ernesto Javier Chávez Luna se encontraba con 1.2, señor juez. Y María de los Ángeles Jacome Campoverde con 0.9, señor juez. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta más, señor juez. De acuerdo al informe de autopsia, explique cuáles fueron las causas de las víctimas. Y según su criterio, ¿podría aseverarse que fue por causa del accidente de tránsito? Responda, por favor. Que sea clara la pregunta, señor juez. Sea un poco más clara en su pregunta, para que todos podamos entender. Que explique, por favor, señor médico legista, las causas de la muerte de los ahora obsesos, señor médico legista. Y si se puede aseverar que fue por motivo del accidente de tránsito. Conteste, por favor. El señor Luis Mario García López tenía antecedentes de asma, señor juez, pues a causa de un posible accidente tuvo un paro cardiorrespiratorio, señor juez. ¿Alguna otra pregunta? No, señor juez. Gracias. Regrese a su lugar habitual, por favor. Señor fiscal, continúe con la prueba. Gracias. Señor juez, solicito que a través de secretaría se haga pasar a la señorita testigo Sandra Maribel Panchi Moreno. Señorita secretaria, por favor, haga pasar a la primera testigo. Señora Sandra Sánchez, acompáñeme, por favor. Todos ponerse de pie que voy a tomar juramento. Permítame su documento, por favor. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Sandra Marisol Panchi Moreno, ¿Cuál es su edad? 36 años, ¿Cuál es su estado civil? casada, ¿Cuál es su nacionalidad? ecuatoriana, ¿Cuál es su ocupación? licenciada por Bulgaria, ¿En qué lugar domicilia? Argelia, ¿Cuál es su religión? católica. ¿Conoce las penas de perjurio? Sí, señor juez. Levante su mano derecha. ¿Puede decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, señor juez. Gracias, tomen asiento. Señor fiscal, procede a interrogar a su testigo. Diga el que declara qué sucedió el día lunes 17 de julio del 2017. Responda, por favor. Señor juez, ese día yo me encontraba en compañía de mi compañera de trabajo, la licenciada Eva Morales, en la avenida de la Prensa y Lustufil, cuando de repente observé que se produjo un accidente de tránsito, ya que el automóvil de color gris estaba invadiendo vía y se estrelló contra un automóvil de color blanco, provocando que éste se estrellara contra un poste de alumbrado público. Cuando nos acercamos hasta el lugar del accidente, pude observar que en el automóvil de color blanco se encontraba su conductor, el mismo que utilizaba el cinturón de seguridad, mas no así sus ocupantes. Mientras que el automóvil gris, que estaba siendo conducido por una sola persona, se encontraba su conductor con el cinturón de seguridad. Cuando observé a los ocupantes del automóvil blanco, pude evidenciar
que se encontraba en diferentes direcciones y uno de ellos se encontraba fuera del vehículo. Así es como usted asevera de que no estaban portando el cinturón de seguridad. Sí, señor juez. Mientras que el conductor del automóvil gris se encontraba con su cinturón de seguridad, presentaba algunos golpes y se mostraba ofuscado, pero podía realizar una llamada, no podría decirle a quién en ese momento. De repente observé que se acercaron dos señores policías. Seguidamente a ellos llegaron dos agentes de tránsito y finalmente se dio cita la ambulancia de los bomberos, del cual descendió un paramédico, el mismo que se prestó los servicios médicos a las víctimas. ¿Tiene alguna otra pregunta? No más preguntas, señor juez. Gracias, tome asiento. Doctor Ceballos, procede a interrogar a la testigo. Me dieron en su totalidad lo manifestado, señor juez. Doctor Ramírez, ¿tiene alguna otra pregunta? No, señor juez, me dieron las pruebas y presentaron la fiscalía. Gracias. Doctor Capelo, ¿tiene alguna pregunta para la testigo? No, señor juez, sin preguntas. Doctora Flores, por favor, procede a interrogar a la testigo. Señora Sandra Panchi, ¿cuál fue la reacción del señor Patricio Corella al momento del accidente? Conteste, por favor. El señor se encontraba ofuscado y realizaba una llamada, no podría decir con claridad a quién llamaba en ese momento. De acuerdo a lo que usted pudo observar, ¿puede reconfirmar si las víctimas usaban cinturón de seguridad? Se le niega la pregunta porque ya fue relatado en su anterior intervención. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, señor juez. Gracias. Regresa a su lugar habitual, por favor. Señor fiscal, proceda con la prueba, por favor. Señor juez, solicito que a través de secretaría se haga pasar a la señorita testigo Eva Morales Reina. Señorita secretaria, por favor, haga pasar a la segunda testigo. Señora Eva Morales, venga conmigo, por favor. Todos ponerse de pie que voy a tomar juramento. Permítame un momento, por favor. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Morales Reina Eva, ¿Cuál es su edad? 45 años, ¿Cuál es su nacionalidad? ecuatoriana, ¿Cuál es su estado civil? casada, ¿Cuál es su ocupación? licenciada en nivel bachillerato, ¿En qué lugar domicilia? San Juan, ¿Cuál es su religión? católica. Gracias, tomen asiento. Señor fiscal, proceda a interrogar a la testigo. Gracias. Diga el que declara qué sucedió el día lunes 17 de julio del 2017. Responda, por favor. Señor juez, minutos antes del accidente nos encontrábamos realizando una gestión en el edificio Milenio junto con mi compañera de trabajo, la licenciada Sandra Panchi. En el momento del accidente nos encontrábamos en la intersección de la avenida La Prensa y Luis Turpiño, cuando observamos que un vehículo de color gris impactó a un vehículo de color blanco, quien se estrelló contra un poste de alumbrado público. Nos dirigimos hacia el vehículo de color blanco y observamos que el conductor y sus acompañantes tenían fuertes golpes y sus rostros estaban llenos de sangre. Nos dirigimos luego al vehículo de color gris y observamos que el conductor se encontraba asustado y golpeado, y luego realizó una llamada telefónica. Minutos más tarde llegaron dos agentes de tránsito y dos miembros de la Policía Nacional. Enseguida llegó la ambulancia del Cuerpo de Bomberos, de donde descendió un paramédico a prestar sus servicios de auxilio a las víctimas. Es todo cuanto puedo confirmar en honor a la verdad. ¿Alguna otra pregunta, señor fiscal? No más preguntas, señor juez. Gracias, Tomás. Doctor Ceballos, ¿tiene alguna pregunta para la testigo? Ninguna pregunta, señor juez. Gracias. Doctor Ramírez, ¿tiene alguna pregunta para la testigo? Sin preguntas, señor juez. Gracias, tome asiento. Doctor Capelo, ¿tiene alguna pregunta para la testigo? Ninguna pregunta, señor juez. Gracias. Doctora Flores, por favor, procede a interrogar a la testigo. Una pregunta, señor juez. Señora Eva Morales, ¿cuál fue la reacción del señor Patricio Corella al momento del accidente? Responda, señora Morales. Lo que yo observé, que el señor Patricio Corella colaboró con los agentes
de Tránsito proporcionándole la información que ellos solicitaron. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Una vez culminadas las preguntas, por favor, proceda a su lugar habitual. Gracias. Señor fiscal, proceda con la prueba, por favor. Gracias. Señor juez, solicito que a través de secretaría se haga acercar al señor perito Christopher Martínez Favara. Señorita secretaria, por favor, haga pasar al perito. Señor perito Christopher Martínez, venga conmigo, por favor. Póngase de pie que voy a tomar juramento. Dame su documento, por favor. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Christopher Vicente Martínez Favara, ¿Cuál es su edad? 24 años, ¿Cuál es su nacionalidad? ecuatoriano, ¿Cuál es su estado civil? soltero, ¿Cuál es su ocupación? perito, ¿En qué lugar domicilia? sector La Ecuatoriana, ¿Cuál es su religión? evangélico. ¿Conoce las penas de perjurio? Sí, señor juez. Levante su mano derecha. Jura decir la verdad, y nada más que la verdad. Sí, juro. Tomen asiento. Señor fiscal, proceda a interrogar al perito, por favor. Gracias. Señor perito, ¿a qué conclusiones llegó usted para realizar el reconocimiento del lugar de los hechos? Responda, por favor. El análisis realizado en el lugar del accidente por parte del investigador, lo cual es concordante con las características propias del mismo, el concatenamiento de la trayectoria confirma los daños materiales de los dos. En participación del vehículo 1 se presentan heridas corporales en los 3 ocupantes, ya que después de 3 horas fallece. Para continuar se realiza todo lo que es la prueba de alcoholcheck a todas las víctimas, dando como resultado lo siguiente. En el vehículo número 1, el señor Luis Mario García López, conductor del mismo, obtuvo como resultado en la prueba de alcoholemia negativo. 2. El señor Ernesto Javier Chávez Luna, acompañante, obtuvo como resultado 1.2 grados de alcohol en la sangre. Y 3. La señora María de los Ángeles Jacome Campoverde obtuvo como resultado 0,9 grados de alcohol en la sangre. Además, siendo que en el vehículo se encontró bebidas alcohólicas y todos sus ocupantes no utilizaban el cinturón de seguridad. En el vehículo número 2, el señor Patricio Javier Corella Estrella, conductor del mismo, obtuvo como resultado en la prueba de alcoholemia negativo, siendo así el mismo que conducía utilizando el cinturón de seguridad a exceso de velocidad e evadiendo vía. Toda la dinámica suscitada el día del accidente es concordante con el criterio presentado en el informe pericial. Es todo lo que puedo manifestar, señor juez. Gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, señor juez. Proceda, por favor. Señor perito, usted adjuntó fotografías donde daba a entender que encontró bebidas alcohólicas dentro de uno de los vehículos. Le entrego un expediente donde están las fotografías para que haga llegar al señor juez. Presenta la contraparte, por favor. Por favor. Prosiga, señor fiscal. Hasta aquí mi prueba testimonial, señor juez. Gracias. Doctor, ¿entonces tiene alguna pregunta para el perito? Sí, señor juez. Proceda, por favor. Señor perito, una pregunta, por favor. ¿Afirma usted que el señor Javier Patricio Corella no invadió vía? Responda, por favor. Sí, señor juez. No más preguntas. Doctor Ramírez, ¿tiene alguna otra pregunta para el perito? Totalmente de acuerdo con las preguntas después. Doctor Capello, ¿tiene alguna pregunta para el señor perito? No, señor juez, ninguna pregunta. Doctor
Doctora Flores, procede a interrogar al señor, por favor. Señor perito Christopher Martínez, ¿usted tuvo contacto con el agente de tránsito y le proporcionaron las pruebas de alcoholemia? Responda, por favor. Sí, señor juez. ¿Qué personas se encontraban en el reconocimiento del lugar de los hechos, señor perito? Conteste, señor Martínez. El día del accidente se encontraba el señor fiscal, los abogados de las víctimas, los señores agentes y todos los testigos, señor juez. ¿Tiene alguna otra pregunta? Una pregunta más, señor juez. En el reconocimiento de los hechos, ¿usted pudo evidenciar que las víctimas usaban cinturón de seguridad? Responda, por favor, con lo manifestado en el peritaje. Sí se pudo evidenciar, señor juez, ya que como conclusión se puede decir que los 3 ocupantes del vehículo número 1 tenían heridas corporales. En cambio, en el vehículo número 2, el señor Patricio Javier Correia Estrella no poseía ninguna herida corporal. ¿Puede aclarar su respuesta, señor perito? No fue aclarada, ya que los cuerpos, como manifestó algún testigo, fueron desplazados. Es por eso que tuvieron heridas. ¿Me equivoco, señor perito? No, señor juez. Gracias, señor juez. Regrese a su lugar habitual. Gracias. Señor fiscal, ¿concluyó con su prueba? Sí, señor. Señor juez, la prueba documental que la incorporo y la judicializo es la siguiente. Reconocimiento tecnomecánico de los vehículos constante en fojas de la 15 a la 25. Informe de reconocimiento del lugar de los hechos elaborado por el perito Christopher Martínez, constante en fojas de la 32 a la 38. Fotografías del lugar en constante en fojas de la 101 a la 107 del proceso. Los informes de autopsia de los fallecidos. Hago entrega a los abogados de las víctimas. Revísenlas con sus clientes, por favor. Ninguna objeción, señor juez. Ninguna objeción, señor juez. Completamente de acuerdo, señor. Por el proceso de contradicción, hago entrega a la señorita abogada de la persona procesada. Gracias, señor fiscal. Señor juez, no tengo ninguna objeción sobre el informe de reconocimiento técnico mecánico de los vehículos. Informe de reconocimiento del lugar de los hechos. Informe de autopsia de los fallecidos. Pero quiero objetar las fotografías que se están exponiendo como parte de la prueba documental, en vista que solo consta un álbum fotográfico sin fechas ni responsables. Hago la entrega, señor, para su consideración. El resto del proceso, por favor. Muy amable. La objeción queda aceptada. Señor fiscal. Gracias, señor juez. Tome asiento. Doctora Flores, por favor, continúe con su prueba. Señor juez,
En el artículo 498 del Código Orgánico Integral Penal, clasifica la prueba en el documento, el testimonio y la pericia. Voy a hacer uso en primer término de la prueba documental. Si fuera tan gentil, señor fiscal, ¿me permite el proceso? Con gusto, señorita abogada. Por favor. Gracias. Señor juez, a hojas 42 a la 98 del proceso constan las actas en las cuales los familiares de las víctimas recibieron por parte de mi defendido la cantidad de $3,000. Señor juez, aquí las actas para su verificación. Muchas gracias. Que pasen las víctimas, por favor. Señor, ¿reconoce su rúbrica legal? Sí, señor. ¿Usted se le fue entregado por parte del señor Corella la cantidad de $3,000? Sí, señor juez. ¿Mediante qué forma de pago? Efectivo, señor juez. Gracias, tome asiento. Señorita, ¿reconoce su rúbrica legal? Sí, señor juez. ¿Le fue entregada la cantidad de $3,000 por parte del señor Corella? Sí, señor juez. ¿Mediante qué forma de pago? En cheque, señor juez. Gracias, tome asiento. Señor, ¿reconoce su rúbrica? Sí, señor juez. ¿Qué cantidad le fue entregada por parte del señor Corella? $3,000, señor juez. ¿Mediante qué forma de pago? Efectivo, señor juez. Gracias, tome asiento. Continúe, doctora Flores. Señor juez, a hoja 125 del segundo cuerpo constan 8 certificados de honorabilidad debidamente reconocidos con firma y rúbrica de las personas que garantizan que mi defendido es una persona con una conducta intachable. A hoja 121 del proceso consta el certificado laboral, ya que mi defendido trabajaba en el Supermaxi, teniendo excelentes referencias laborales por parte de sus empleadores. Señor juez, por el principio de contradicción, hago la entrega de la documentación a Fiscalía y hasta aquí mi prueba documental, señor juez. ¿El fiscal tiene alguna objeción con la prueba? Ninguna objeción, señor juez. Gracias. Con sus abogados, por favor. Señor juez, tengo una objeción. Gente, por favor. Dichos documentos son solamente escritos, no tengo la presencia ni el testimonio verbal del señor acusado. Objeción aceptada. Continúe con su... Ninguna objeción, señor juez. Totalmente de acuerdo, señor. Certificados de honorabilidad quedan invalidados por la objeción presentada por el doctor Ceballos. Continúe con su prueba. Señor juez, haciendo uso de la prueba testimonial, solicito que por medio de secretaría se solicite la presencia del señor Óscar Guanoliza González. Señorita secretaria, por favor, haga pasar al testigo. Señor Óscar González, acompáñame, por favor. Puedo ponerse de pie que voy a tomar una. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos?
¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su estado civil? ¿Cuál es su ocupación? ¿En qué lugar domicilia? ¿Cuál es su religión? ¿Conoce las penas de perjurio? Levante su mano derecha. Jura decir la verdad y nada más que la verdad. Tomen asiento. Doctora Flores, procede a interrogar, por favor. Señor González, antes del accidente, ¿pudo visualizar algo extraño o inusual? Responda, por favor. Lo que logré visualizar es el momento de ingresar a la curva, el auto blanco ingresó en exceso de velocidad. ¿Cómo puede asegurarlo? Es porque derrapó al momento de curvar. Tenía exceso de volumen alto en la radio y gritaba. Eso es lo que logré visualizar en ese momento. ¿Alguna otra pregunta? Al momento del accidente de tránsito, ¿observó si los ocupantes del vehículo POM 0740 usaban cinturón de seguridad, señor González? Conteste, por favor. No estaban con cinturón de seguridad. Hasta aquí la intervención. Gracias. Señor fiscal, procede a interrogar al testigo, por favor. No hay preguntas, señor juez. Gracias. Doctor Ceballos, procede a interrogar al testigo, por favor. Gracias, señor juez. Señor González, ¿tiene usted algún parentesco o relación con el señor acusado? Conteste, por favor. No tengo ninguna afinidad. ¿Puede usted decirme a qué distancia se encontraba del vehículo? Responda, por favor. Me encontraba más o menos a 10 metros, estaba en la cerca. Y una última pregunta. ¿Se fijó usted cuál de los vehículos estaba en contravía? Conteste, por favor. Lastimosamente no soy del sector, por ende no conocía la vía si estaba en contravía o no. No más preguntas. Gracias, silencio. Doctor Ramírez, procede a interrogar, por favor. Ninguna pregunta, señor juez. Gracias. Doctor Capello, ¿tiene alguna pregunta para el testigo? No tengo preguntas, señor. Gracias. Si más preguntas, regrese a su lugar habitual, por favor. Doctora Flores, continúa con la prueba, por favor. Solicito, por favor, se permite el testimonio del señor Patricio Javier Corella. Señor Corella, ¿está en condiciones de testimoniar? Me acojo al derecho al silencio, señor juez. Gracias, señor. Una vez concluida la prueba, procederemos con los alegatos finales. Señor fiscal. Gracias, señor juez. Señor juez, Fiscalía ha aprobado la teoría del caso con la prueba documental y la prueba testimonial. Con tal virtud, solicito emitir sentencia condenatoria en contra del señor Patricio Javier Corella Estrella, ya que su conducta se adecua a lo que determina el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal. Gracias, señor juez. Gracias. Doctor Ceballos, proceda con el alegato final, por favor. Me dieron su totalidad a lo manifestado por el señor fiscal, señor juez. Doctor Ramírez, continúa, por favor. La fiscalía ha sido muy claro con su intervención, señor juez. Gracias. Doctor Capello, continúe, por favor. Me adhiero a lo solicitado por el señor fiscal. Doctora Flores, proceda con su alegato final. Señor juez, me extraña que Fiscalía haya manifestado que probó la teoría del caso. Usted fue testigo de las contradicciones que presentaron los testigos presentados por Fiscalía. Más bien, mi defendido, mediante esta defensa técnica, ha probado la teoría del caso. En consecuencia, señor juez, le solicito ratificar el estado de inocencia de mi defendido, conforme lo determina el artículo 5, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal. Y en el hipotético caso, señor juez, que su autoridad emita una sentencia condenatoria, le solicito que acoja la petición de Fiscalía tomando en consideración las atenuantes. Una atenuante trascendental determinada en el artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal, referente al pago integral a las víctimas. Y la otra atenuante, que mi defendido colaboró con la justicia, con todos los trámites requeridos por los agentes de tránsito. Señor juez, le solicito aplicar la atenuante trascendental prevista en el artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, que Fiscalía ha solicitado
la pena de 3 a 5 años y nosotros analicemos las atenuantes que hemos presentado. En mi intervención. Gracias. Señorita secretaria, por favor retira a todo el público presente que necesito unos minutos para tomar mi decisión final. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano y por la autoridad de la ley, se declara culpable al señor Patricio Javier Corella Estrella por haber adecuado su conducta a lo que tipifica el artículo 377, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal. Y en vista de que la abogada del sentenciado ha probado en esta audiencia de juzgamiento tener 2 atenuantes, como son el pago integral a las víctimas y haber colaborado con la justicia. En consecuencia, se aplica la modificación de la pena, tipificada en el artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, la pena mínima de 3 años reducida en 1/3 de la misma. El señor deberá cumplir 1 año de prisión en el Centro de Rehabilitación de La Tacunga. ¿Me permite la palabra, señor juez? Una vez que se ha dictado la sentencia condenatoria en contra de mi defendido, con la pena privativa de libertad de 1 año, mi defendido se acoge a la suspensión condicional tipificada en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal. Cumpliéndose los requisitos, estos son: la pena impuesta es menor a 5 años. Mi defendido no tiene abierta otra instrucción fiscal y se ha reparado integralmente a las víctimas. Y a lo largo de este proceso ha demostrado una conducta intachable, señor juez. En tal virtud solicito aplicar lo dispuesto en el artículo 631 de la ley de la materia, es decir, su autoridad dicte la pena no privativa de libertad y se pongan las condiciones requeridas en este artículo. Con lo que, como abogada de la defensa, nosotros nos acogeremos a lo que usted disponga como autoridad. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Señor fiscal. Señor juez, me opongo en su totalidad a la suspensión de la pena, solicitado por la señorita abogada. Señor juez, solicito, con el respeto que se merece, se dé sentencia. Hasta aquí, señor juez. Doctor Ceballos, le doy la palabra. Ninguna objeción, señor juez. Estoy de acuerdo con el señor fiscal. Doctor Ramírez, le concedo la palabra. Señor juez, yo también me pongo totalmente de acuerdo con la fiscalía. Doctor Capelo. Señor juez, Fiscalía ha manifestado oponerse a la suspensión de la pena del señor Corella. El hermano de mi defendido fue sostén económico de toda su familia y por ende no puede ser entregado como un premio la suspensión de la pena. Para que el señor tenga conciencia y respete las leyes de tránsito, estoy de acuerdo y me adhiero completamente a lo solicitado por Fiscalía, señor juez. Gracias, yo me siento. Voy a emitir mi resolución. Le niego la solicitud de la abogada del sentenciado. La sentencia motivada será notificada a los casilleros judiciales de los sujetos procesales. Señores policías, por favor, acompáñenlo y muchas gracias por la audiencia. ¿Alguna pregunta de los presentes, por favor? A ver, rapidito lo explico. En esta audiencia, señores estudiantes de juzgamiento, como hubo sentencia condenatoria por parte del juez, la abogada de la persona sentenciada puede pedir la suspensión de la pena. ¿Qué es la suspensión de la pena? Como el señor juez le sentenció a 1 año de privación de libertad, para que no cumplan en el centro de rehabilitación, el juez, de acoger la petición de la persona sentenciada, el juez podrá imponer condiciones, y dentro de las condiciones está someterse a un tratamiento psicológico, está en hacer labor comunitaria. Bien, lo del señor juez negó la suspensión de la pena. Insisto, señores estudiantes, las últimas estadísticas de estos últimos 15 días, y es voz populi en los medios de comunicación, más de 20 muertos, señores estudiantes, por la negligencia de los conductores, por la imprudencia, por la impericia, por la inobservancia de las leyes de tránsito. Yo hablaba con los señores alumnos, señores estudiantes, que recién la Agencia Nacional de Tránsito toma conciencia, la capacitación. Si esto yo lo andaba diciendo hace tiempo atrás,
en una entrevista que me hizo RTS. Decía capacitación para los conductores profesionales. Recién están tomando conciencia, qué increíble, ¿no? Podían evitarse cuántas muertes. Y yo, de director de la Agencia Nacional de Tránsito, les quitaría en forma definitiva los permisos de operación a esas malas operadoras de transporte. Increíble. El chofer de uno de los que causaron una infracción de tránsito, 21 infracciones de tránsito y 29 puntos en la licencia de conducir. Qué increíble, ¿no? Señores estudiantes, tomen conciencia de lo que está pasando en el país. Recién están manifestando los que manejan el tránsito en el país capacitación para los conductores profesionales. Yo esto andaba diciendo hace años atrás, señores estudiantes, y recién toman conciencia. Fíjense lo que dice clarito la Ley Orgánica de Tránsito: capacitación para los conductores profesionales, en especial en los niveles educativos, señores estudiantes. Gracias, distinguidos alumnos, por esta ardua labor que tuvieron ustedes con mi persona. Muchísimas gracias y quiero brindarles un caluroso aplauso a los compañeros de trabajo. El mundo necesita gente que ame lo que es. 4. Entrega de un presente al doctor Germán Paz Almeida a cargo de la señorita Andrea Leo. Pocas veces en la vida se tiene la oportunidad de conocer a personas con tan alto nivel de sabiduría. Aunque tuvimos un mal inicio, ahora solo nos resta agradecer por tanto conocimiento impartido. Mil gracias, doctor Paz, por ser un maestro diferente, por inculcar en nosotros su saber, por enseñarnos a ser estudiantes con criterio. Gracias porque, por más que ser un maestro, ha sido un amigo. Doctor Germán Paz, esto no es una despedida, esperamos que sea un hasta luego. Reciba este presente en gratitud al tiempo y a la dedicación entregada hacia nosotros. Muchas gracias.